Alerta, exclusivo. Programa Opiniones del Informativo Católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. El investigador y analista del Apocalipsis, Jorge Alberto Vázquez González, nos ha enviado desde Medellín, su hermosa ciudad, un artículo titulado En la casa del Padre, la Jerusalén celeste, que tiene los siguientes 8 numerales. Primero, a mí me parece que la casa del Padre que reveló el Señor Jesús a sus apóstoles en el solemne Jueves Santo no puede ser otra que la Jerusalén celeste, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la misma que descenderá del cielo nuevo sobre la tierra nueva después del juicio final y universal. Así como la casa de la Virgen María, según la tradición, voló de Nazaret a Loreto, la Jerusalén celeste, es decir, la casa del Padre, con sus dimensiones arquitectónicas bien definidas en la Escritura, Apocalipsis 21, será también voladora, puesto que aterrizará desde arriba cuando el primer cielo y la primera tierra ya hayan desaparecido y el mar no exista más. Apocalipsis 21. Conviene precisar que el verbo desaparecer no quiere decir aquí aniquilar o reducir a la nada, sino transformar la apariencia de la creación a fin de renovar todas las cosas. Entonces dijo el que está sentado en el trono, Padre Celestial, mira que hago un mundo nuevo. Apocalipsis 21:5. Además, el juicio final y universal no sucede sino cuando el primer cielo y la primera tierra ya hayan pasado. Esto es, cuando este mundo postdiluviano sea totalmente destruido por el fuego, según profetiza San Pedro en su segunda carta de Pedro 3:7. Luego vi un trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Apocalipsis 20:11. El huir de la presencia del juez, no dejando rastro, es una forma poética de expresar que el cielo y la tierra desaparecieron. El contexto indica que para aquel instante inicial del juicio ya se habrá esfumado este mundo viejo, habrá surgido el mundo nuevo, esto es, el nuevo cielo y la nueva tierra, que serán eternos e indestructibles, pero entonces estarán incipientes, como si todavía les faltara el influjo creativo del Espíritu Santo para infundirles color y vida. Es en este sentido que Giovanni Panini, en el prólogo de su genial obra Juicio Universal, imagina y ambienta, poco antes de la resurrección general de los muertos, un mundo incinerado y desértico, sin astros, plantas ni animales, lo mismo que casualmente María Valtorta, su compatriota contemporánea, autora de los cuadernos, lo hace. Y una vez que se haya consumado este juicio, brotará el nuevo mundo con todas sus maravillas. Y el mar, en fin, no existirá más. Se vivirá desde entonces el reino del Padre, el octavo día, sin ocaso. Segundo, a modo de resumen interpretamos que el primer momento del juicio final, que se puede denominar la parucía, será cuando venga el Señor Jesús con llamas de fuego. Segunda Tesalonicenses 1:8, para derrotar con sus ángeles a las dos bestias y sus secuaces en el Armagedón, expulsar a Satanás al lago de fuego por toda la eternidad y llevarse a sus elegidos a la Jerusalén celeste, tanto los santos difuntos resucitados como los fieles sobrevivientes rescatados, para el descanso sabático del séptimo milenio, según segunda Tesalonicenses 1:7. Recae entonces sobre este mundo postdiluviano y concierne exclusivamente a las naciones de la última generación humana del sexto milenio, que es el actual, y cuyos impíos serán juzgados con la firmeza del cetro de hierro.
En esto pueden ser concordantes muchos textos bíblicos, como Isaías 66, del 15 al 18, Mateo 24, Segunda de Pedro 3, Primera Tesalonicenses 4, Segunda Tesalonicenses 1, del 5 al 10 y del 2, Segunda Tesalonicenses 2, 8, Apocalipsis 6, del 12 al 17, Apocalipsis 16, del 12 al 21 y Apocalipsis 19, del 11 al 21. El segundo momento del juicio final, en cambio, sucederá cuando resuciten los demás muertos al acabarse el descanso sabático del séptimo milenio de Apocalipsis 25 y el Señor Jesús junto con sus ángeles y sus jueces separe a los hombres buenos y malos de todos los siglos de la historia de la creación, lo que es el juicio universal por cuanto es culminante y abarca todos los tiempos y generaciones desde Adán. Para este último juicio, según vimos, el mundo presente emergido del diluvio ya habrá desaparecido, quemado por el fuego tras la parusía. Y en eso también pueden ser concordantes los siguientes textos bíblicos. Mateo 19, 28, Mateo 25, 31 y siguientes, Juan 5, 28 al 29, Primera Corintios 15, 24 y Apocalipsis 20, 11 y siguientes. Quizás algún oyente cuestione el significado estricto de la palabra parusía, pero lo que interesa, más allá de la estructura del sistema discursivo, es la comprensión de la propuesta de que hay básicamente dos momentos parusíacos del juicio final. El primero, al terminarse el milenio sexto, y el segundo al terminarse el milenio séptimo, tal como argumento en mi ensayo Las 7 edades de la creación y los 1000 años según el Apocalipsis. En ambos casos es aceptable hablar de la parusía, la segunda venida gloriosa, como la manifestación del Señor Jesús para ser juez de vivos y muertos. Segunda Timoteo 4:1. En mi ensayo El dragón encadenado, redacto la sugerencia de que el Señor Jesús será juez de vivos en la parusía y juez de muertos en el juicio universal. Es oportuno señalar, siendo coherente con lo anterior, que los indignos del reino de Dios que mueran condenados en la parusía, esto es, en el primer momento del juicio final, segunda de Pedro 3:7 y Apocalipsis 19:21, resucitarán más tarde como reprobos en el segundo momento, que es el juicio universal. Ellos, pues, habrían presenciado 2 veces corporalmente la manifestación del juez. Tercera, fijémonos en el texto fundamental para concentrarnos en el tema. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando me haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, porque donde esté yo estéis también, para que donde esté yo estéis también vosotros. Juan 14, 2 al 3. Esta traducción es de la Biblia de Jerusalén de 1975. En vez de mansiones, otras Biblias traducen moradas, habitaciones o viviendas. El Señor Jesús les prometió a los apóstoles volver para llevárselos a la casa del Padre, en particular al lugar previamente preparado para cada uno. El volver significa su parusía, su segunda venida gloriosa. En aquella ocasión del Jueves Santo, tal vez los apóstoles no tenían todavía muy claro qué estaba comunicando su maestro, pero el Espíritu Santo posteriormente les daría mejores luces para entender a fondo su mensaje. Los apóstoles, después de la ascensión del Señor Jesús, habrían estado esperando desde aquel día su regreso para irse con él a la casa del Padre. Pero pasó el tiempo
y todos murieron siendo mártires, excepto San Juan, que llegó a la vejez. Así parece que las palabras del Señor Jesús de llevárselos al cielo no se hubieran cumplido. No obstante, la promesa para ellos, a pesar de estar ahora en los sepulcros, es profética y continúa pendiente. El Señor Jesús les dijo: volveré y os tomaré conmigo. En vez de tomaré, otras Biblias traducen llevaré. El sentido puede ser complementario con el verbo reunir que leemos en San Mateo. Cuando Cristo venga con gran poder y gloria sobre las nubes del cielo, enviará a sus ángeles con poderosa trompeta y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31. Es obvio que sus apóstoles eran del número de los elegidos. Entonces, porque además los eligió en vida para ser sus apóstoles, ¿no? Conociéndolos. Entonces, ¿cómo, se preguntaría un profano, un ateo, un gnóstico, serán llevados si están en los sepulcros? Lógicamente, la respuesta se halla en la Escritura. Os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17. Sin duda, los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús en la última cena, sin contar al traidor Judas Iscariote, que ya había sido reemplazado por Matías, pertenecían al conjunto de los que murieron en Cristo. Ellos, con relación a aquellos vivientes que hayan quedado hasta la parucía, resucitarán en primer lugar, así como también, ¿por qué no?, todos los demás santos difuntos de la iglesia triunfante. De esta forma, siendo entonces cuerpos gloriosos, se les cumplirá la promesa de ser llevados por el Señor Jesús a la casa del Padre, al lugar que a cada uno le corresponda. Cuarto punto. Se podrá objetar que ellos, desde que mueren en Cristo y esperan la resurrección corporal gloriosa, ya están en la casa del Padre eternamente, pero más bien estarían en el cielo todavía con su alma, no con su cuerpo, el cual posee la condición de ocupar un lugar, por decirlo así, tridimensional. Cuando resuciten con la parucía, tendrán entonces un cuerpo glorioso, y es así como estarán siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:17, quien desde ahí, a mi entender, los llevará a la casa del Padre. Ahora bien, aquellos vivientes que queden hasta la parucía todavía tendrán su propio cuerpo, el cual será finalmente transformado, esto es, incorruptible e inmortal, según se puede colegir de la lectura de otro pasaje de San Pablo. Os revelo un misterio: no todos moriremos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Primera Corintios 15, el 51 al 53. En el reino de los cielos no puede entrar nada corruptible ni mortal. Primera Corintios 15, 50. Asimismo, tampoco en la casa del Padre caben la corrupción y la muerte. Ya expusimos, claro, el reino de los cielos y la casa del Padre es lo mismo.
Ya expusimos que los muertos en Cristo resucitarán. En primer lugar, otras Biblias traducen, resucitarán primero. Pero esto no quiere decir que los vivientes que hayan quedado hasta la parucía resucitarán después. Se está dando simplemente una prelación, un orden debido, que es también cronológico. Durante la parucía sucederá primero, a mi modo de ver, dice Jorge Alberto, la resurrección corporal gloriosa de todos los santos difuntos de la iglesia triunfante. Luego será la transformación corporal milagrosa de todos aquellos vivientes de la iglesia militante que hayan sido fieles y perseverantes hasta el fin y sean seleccionados como el trigo y no desechados como la cizaña. Otra cuestión es cuánto tiempo transcurrirá entre tal resurrección de los muertos y tal transformación de los vivos, pero todo parece indicar que será de duración muy breve, dentro del lapso de los días de la parucía. Lucas 17, 24 al 27. Y ambos colectivos, en efecto, se encontrarán reunidos a la vez con Cristo en los aires. Primera Tesalonicenses 4, 17. Quinto punto. Dije que eran 8. De este maravilloso texto de Jorge Alberto. Valga anotar que los gloriosamente resucitados serán como los ángeles, que no se casan ni engendran. Mateo 22:30. Mientras que los vivientes, que sean milagrosamente transformados, los últimos hijos de Noé, serían los que pueblen y formen familias armoniosas en el nuevo mundo, donde unidos el hombre y la mujer en el matrimonio, según el plan primordial de Dios de crecer y multiplicarse, ayudándose mutuamente, habrá gozo y regocijo por siempre jamás. Es decir, felicidad eterna. Isaías 65, 17 y siguientes, lo que equivaldría a comprender que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Apocalipsis 21:4. Estos últimos serían pues como el Adán anterior al pecado original, pero sin ser ya expuestos a la tentación de la serpiente que habría sido arrojada al lago de fuego para siempre. Apocalipsis 20:10. La distinción entre el cuerpo resucitado y el transformado la considero pertinente. El cuerpo resucitado glorioso tiene 4 propiedades, de acuerdo con el Catecismo de Trento: impasibilidad, claridad, agilidad y sutileza. Por su parte, el cuerpo transformado, que es prístino, es decir, transparente, claro, sería el restaurado para ser como el de Adán, en su estado de inocencia, sin las secuelas negativas del pecado original y naturalmente apto para la fecundación conforme a esta profecía de Isaías 65, 23. No se fatigarán en vano, ni tendrán hijos para sobresalto, pues será la progenie bendita de Yahvé, ellos y sus descendientes. También está escrito para los pobladores del mundo, del nuevo mundo: edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto, no edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, pues cuanto vive un árbol vivirá mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán de la obra de sus manos. Isaías 65, 21, 22. Hasta ciertos animales, así como los del arca de Noé, serán transportados y protegidos del fin de este mundo por el fuego. Además, se alimentarán con antaño, igual que en la prehistoria, cuando no había ocurrido el desastre del pecado original. Génesis 1, 29, 30. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león como el buey comerán paja, y la serpiente comerá polvo. No se hará mal, ni corrupción en todo mi monte santo, dice Yahvé.
Otra profecía nos insinúa la perpetua abundancia de las cosechas, ¿no? De las cosechas y la normalidad de la alimentación en la Jerusalén celeste. Apocalipsis 22, 2. En medio de la plaza de la ciudad de Dios y a un lado y otro del río estaba el árbol de la vida que daba 12 cosechas al año, con sus frutos cada mes, y las hojas del árbol eran saludables para la gente. Sabemos que el cuerpo glorioso, puesto que es espiritual y celeste, no necesita alimentarse. Sobre las propiedades del cuerpo transformado, que es todavía natural y terreno, comparable con el del Adán primigenio, y que sí necesitaría alimentarse, pueden ser útiles las disquisiciones de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica del 97 al 102, en el tomo 1. Concedo que esta explicación sobre el cuerpo transformado, que no es más que una opinión teológica, aunque no del todo infundada, con que se defiende la exención de la ley universal de la muerte para aquellos vivientes elegidos que presencien la parusía, no aparece en ningún catecismo. Si se descarta como falsa, entonces en la Jerusalén celeste, desde luego, entran los salvados únicamente con sus cuerpos gloriosos. Al fin y al cabo, salvarse y llegar a ser un cuerpo glorioso, un templo vivo del Espíritu Santo, es la meta espiritual del hombre. Sexto punto. Una palabra clave es regeneración, tal como notamos en estos versículos, donde Jesús les dijo a los apóstoles: yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 28. También Lucas 22, del 28 al 29. Acerca de la regeneración, otras Biblias aclaran más la idea traduciendo renovación del mundo o bien renovación de todas las cosas. El Génesis nos enseña la generación del mundo, el Apocalipsis su regeneración. Ya hemos detallado que el esplendor del nuevo mundo, que será eterno e indestructible, adviene después del juicio universal. Este mundo presente, emergido del diluvio, será purificado por el fuego para dar paso al nuevo cielo y la nueva tierra. Su final coincide con el principio de la regeneración, la cual, hasta que se complete, sería un proceso paulatino. La destrucción de este mundo postdiluviano, la amplitud de su conflagración, presupone también su renovación. Reparemos en que el Señor Jesús les asegura a los apóstoles que serán jueces en aquel juicio tremendo. No parece verosímil que vayan a ser jueces inmediatamente después de resucitar como los demás muertos, los cuales desde los sepulcros han de comparecer ante el tribunal de Dios. No es que resuciten y de repente son investidos jueces sobre todos los recién resucitados. Ellos, que son los que murieron en Cristo, ya habrán resucitado antes. En la parusía, el primer momento del juicio final, para ser llevados por Cristo a la casa del Padre Celestial y ser dignos de su reino durante el 7º milenio de paz. Apocalipsis 26. Son ellos mismos, junto con los demás santos y mártires de la iglesia triunfante, los que gozarán de la primera resurrección para vivir los susodichos 1000 años de descanso sabático. Apocalipsis 25. Al acabarse esta era de paz, cognoscible como el milenio espiritual, será el juicio universal, que es el segundo momento del juicio final, para el que resucitan los demás muertos de todos los tiempos. Todo esto es una interpretación susceptible de puntualizaciones.
Parte 7. Reiteramos que el Señor Jesús les prometió a los apóstoles prepararles un lugar para cada uno cuando se haya ido a la casa del Padre desde la ascensión. Ese lugar a donde pertenece, sino a la ciudad, a donde pertenece, sino a la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén del cielo, arquitectónicamente descrita. Repito la pregunta, ese lugar a donde pertenece, sino a las... Perdón, ese lugar a donde pertenece, sino a la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén del cielo, arquitectónicamente descrita. Es creíble que en aquella ciudad se vayan ellos adiestrando, así como también sus sucesores y los mártires, para ser jueces en el juicio universal. Por lo visto, la Jerusalén celeste que hemos identificado con la casa del Padre no se hace realidad, sino a partir de la resurrección del Señor Jesús, que desde entonces se lleva al séquito de los resucitados y hasta de los transformados. Representa un aspecto de la nueva realidad física del mundo futuro, la ciudad de Dios gloriosa, definitiva y eterna. Es el paraíso restaurado, pero celestial, por ser la morada íntima de Dios con los hombres. Apocalipsis 21:3. Es pues una parte integrante del reino de los cielos, donde incluso con el cuerpo, celebrando la verdadera libertad de los hijos de la luz, se goza de la visión beatífica de Dios, suma verdad, bondad y belleza. Apocalipsis 21:4. Por lo demás, los primeros resucitados serán aquellos del tiempo anterior a la ascensión, según se puede deducir de San Mateo, quien luego del terremoto de la crucifixión es el único evangelista que menciona algo llamativo, comillas. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52, 53. Esta ciudad santa puede ser la Jerusalén terrenal de aquella provincia del Imperio Romano, pero no puede ser también, en última instancia, la Jerusalén celestial. Dicho sea de paso, me atrevería a afirmar, como una mera hipótesis teológica, que San José, el esposo de la Virgen María, sería uno de aquellos santos difuntos resucitados, acaso el más importante, y acogería a su esposa en la casa del Padre cuando ella fue asunta al cielo. Octavo y último punto. En síntesis, la casa del Padre sería la Jerusalén celeste, la ciudad de los gloriosamente resucitados y también de los milagrosamente transformados. Recibe pues la inmensa multitud de las generaciones humanas con cuerpos ya incorruptibles e inmortales hasta que descienda una vez consumado el juicio final y universal del cielo nuevo sobre la tierra nueva. ¿Qué se puede concluir? Los que se salvan y van al cielo con el alma inmortal, aunque no con el cuerpo mortal que queda sepultado en la tierra, aguardan la resurrección gloriosa. En la Jerusalén celeste, sin embargo, los salvados entran no solamente con el alma, sino también con el cuerpo, el cual será glorioso para los que murieron y resucitaron, pero prístino como el Adán primigenio para aquellos últimos vivientes que durante el primer momento de la parucía no necesitaron morir y fueron súbitamente transformados hasta ser incorruptibles e inmortales. Los que gozan del cielo solamente con el alma se hallan, por decirlo así, en un estado incompleto, pues la naturaleza humana es dual, consta de cuerpo y de alma. Por lo tanto, en la Jerusalén celeste, cuyo primer habitante ha sido el Señor Jesús, entran los salvados
en su estado completo, tanto con el alma como con el cuerpo. Debemos exceptuar, por supuesto, a los que fueron arrebatados al cielo, incluso con el cuerpo, a saber, Enoc y Elías, sobre los cuales se comenta que retornarán a la tierra para ser los dos testigos. Por último, no olvidemos lo referido sobre los patriarcas, que murieron en la fe sin haber conseguido el objeto de sus promesas y sintiéndose forasteros en este mundo. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad. Hebreos 11, 15, 16. Comillas, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la venidera. Hebreos 13, 14. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. 1 Corintios 9. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Esta es la última bienaventuranza de la Escritura. En Apocalipsis 22:14. Dichosos los que laven sus vestidos en la sangre del Cordero. Así podrán entrar por las puertas de la ciudad y disponer del árbol de la vida. ¿No? Qué maravilla de texto el que nos ha hecho llegar el doctor Jorge Alberto Vázquez González en la casa del Padre, la Jerusalén Celeste. Los 8 numerales de este texto del investigador y analista del Apocalipsis y también bastante apologista, doctor Jorge Alberto Vázquez González. Este es el informativo católico. Bien.